Amén, muy buenas noches una vez más, mis amados hermanos y amigos. El Señor les bendiga rica y abundantemente en esta noche y en todo momento. Y es mi oración en este momento que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, Señor nuestro. Y en esta noche vamos una vez más, regresamos a su programa, una palabra eficaz, con el fin de que podamos todos juntos meditar en el mensaje de la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Recuerda que la palabra del Señor nos dice claramente en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando hablamos de este libro de la Torá, como dice Josué 1:8, que dice este libro de la ley, la palabra Torá, que es la traducción que se le da al nuevo, a la palabra que como ley, realmente lo hemos explicado, no dejaremos de explicarlo para aquellas personas que nos acompañen por primera vez. La palabra Torah, traducida en ley, realmente su significado es instrucciones. Son las instrucciones que el Señor nos dejó a través de su preciosa palabra, de su debar aquí en este libro de los libros que nosotros conocemos como la Santa Biblia, que se extiende desde Génesis hasta el Apocalipsis. Esto, toda la palabra de Dios, esto da para nosotros. Y nosotros debemos volver a la Torá, a la palabra del Señor, a meditar en su palabra, a buscar su rostro, a poder entender, porque hoy por hoy, infortunadamente, la iglesia cristiana actual es una iglesia que padece de una ignorancia escritural. Cuando hablo de una ignorancia escritural es que desconocen el contenido de la palabra del Señor. Y al tener una ignorancia escritural, entonces con ello también tenemos una ignorancia espiritual, debido a que desconocemos los principios y los propósitos de nuestro Elohim, de Dios nuestro Elohim. Y por lo tanto, es lo que yo quiero, que lo que queremos y lo que debemos desear como iglesia es que cada persona que llega a los pies de nuestro Señor Jesucristo y Adonai Yahshua Mashiach sea una persona, no solamente sea salva, sino que empiece a gustar de la buena palabra de Dios nuestro Elohim. Y hoy vamos a continuar meditando brevemente en el libro, en la carta que el apóstol San Pablo le escribe a Timoteo, su primera carta. Hemos venido meditando en esta carta y hoy vamos a meditar en el capítulo 4, versículo 6 en adelante. Vamos a ver hasta dónde logramos lo que podamos meditar. El título de este mensaje ya, o de esta meditación, ya lo veremos después, pero sí vamos a ir mirando, vamos a ir meditando, vamos a ir escudriñando esta palabra del Señor para poder entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Vamos a ir tomando versículo por versículo lo que dice la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. Mira lo que dice la palabra del Señor. El Señor le está diciendo a Timoteo: si esto enseñas, lo primero que voy a meditar aquí es
en esta palabra, si esto enseñas, ¿qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo con esta palabra? Si esto enseñas, lo que es lo que yo enseño, qué es lo que yo tengo que enseñar. Nosotros por regla general le damos, enseñamos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros parientes, les enseñamos acerca de un buen comportamiento, de cómo tienen que ser, les enseñamos acerca de cómo comportarse con los demás, los llevamos a la escuela, todo esto para que aprendan. Pero lo que hoy aquí Pablo nos está diciendo es que nosotros debemos enseñar, escúchame esto, debemos enseñar a nuestros hijos o a las personas que nos rodean la Torá. ¿Qué es la Torá? Las instrucciones que vienen de parte de Dios. Si yo enseño, dice Pablo, si esto enseña, le está diciendo a Timoteo, y no solamente a Timoteo, sino a cada uno de nosotros, dice, serás un buen ministro. Si yo enseño la palabra del Señor, yo, tal como ella es, yo voy a ser un buen ministro, una persona que va a poder enseñar, a ministrar la palabra de Dios. Tenemos unos buenos ministros. Hoy por hoy se levantan muchísimas personas que dicen ministrar la palabra. Muchas personas que dicen enseñar la palabra de Dios, pero en sus enseñanzas se centran más en enseñanzas humanistas, en enseñanzas terrenales que en enseñanzas bíblicas o en enseñanzas espirituales. Hablan más de sus experiencias como personas de acuerdo a lo que ellos creen, piensan y entienden, que a lo que la palabra del Señor enseña. Por lo tanto, Pablo nos dice a nosotros que si nosotros enseñamos la palabra de Dios a las personas que nos rodean, seremos buenos ministros, seremos personas que aprobadas por Dios. Ser un buen ministro no es ser elocuente, ser un buen ministro no es ser carismático, ser un buen ministro no es que la gente nos apruebe a nosotros, sino ser un buen ministro es que Dios apruebe nuestro ministerio, apruebe nuestras enseñanzas, apruebe lo que nosotros estamos hablando y estamos enseñando. Eso es ser un buen ministro. Ahora bien, Pablo dice, si esto enseñas, serás un buen ministro. Quiere decir, primero, número uno, serás aprobado por Dios. Dios aprobará tu ministerio y Dios respaldará tu ministerio. Número dos, no solamente Dios me va a respaldar, no solamente Dios va a respaldar a aquella persona que enseña la palabra de Dios, la Torá, de Génesis hasta el Apocalipsis. No solamente Dios le aprueba, sino que al enseñar yo la palabra de Dios, al enseñar lo que la Biblia dice, entonces no solamente soy aprobado por Dios, sino que me estoy nutriendo. Yo creo que tú puedes entender lo que significa la nutrición. La nutrición es cuando tú te alimentas correctamente. Una persona que se alimenta correctamente es una persona nutrida, una persona que crece fuerte, una persona que crece saludable, una persona que no tiene temor de enfermarse porque hay una buena nutrición física. Igual sucede con nosotros cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, de la Torá, de las instrucciones que Dios ha dejado en su palabra. Entonces nosotros nos nutrimos. Número uno, somos aprobados por Dios. No importa, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchan, no importa si los hombres no te aprueban, no importa si lo que
tú enseñes no le gusta a los demás. No importa que tú no enseñes lo que los demás quieren escuchar. Lo que importa es que nosotros enseñemos lo que Dios quiere que las personas conozcan. ¿Cómo voy a enseñar lo que Dios quiere que las personas conozcan? A través de su palabra que es viva y eficaz. No puedo llegar a dar un mensaje que no tenga un sustento bíblico en su totalidad. Por lo tanto, si yo estoy enseñando la palabra de Dios, ¿cómo puedo enseñar la palabra de Dios? Porque me he alimentado de la palabra de Dios. El Señor dice, mire, a todos estos soñadores, a todos aquellos apóstoles modernos, a todos estos querubines y a todos estos predicadores, profetas y cosas por el estilo modernos que vienen a traerles a ustedes un mensaje nuevo, un mensaje diferente al que yo he dejado en la escritura. Ellos no los he enviado yo, dice el Señor, porque si yo los hubiera enviado, ellos hubieran estado en mi secreto y les hubieran hecho a conocer mis palabras, para que tú puedas enseñar a otros, para que tú puedas ministrar a otros. Tienes que estar en el secreto de Dios, tienes que escudriñar la palabra de Dios, tienes que meditar la palabra de Dios, tienes que vivir la palabra de Dios y así podrás predicar la palabra de Dios. Es estar en el secreto, es conocer la palabra de Dios, es nutrirte con la palabra de Dios, es ser aprobado por Dios. Entonces, si tú te nutres de la palabra de Dios, predicas la palabra de Dios, eres aprobado por Dios y ahora estás creciendo saludablemente en el sentido espiritual de que estás creciendo a la plenitud de Cristo, de Yahshua HaMashiach. Ahora bien, no solamente nutrido con la palabra, somos nutridos con la palabra, pero no solamente con la palabra, sino que también somos nutridos, mira lo que dice esto, palabras de la fe. Yo empiezo a esperar en Dios, a creerle a Dios, a obedecerle a Dios, a saber que Dios, nuestro Elohim, está en este lugar y que Él es quien me está ministrando a mí a través de su palabra. Si tú no tienes la palabra de Dios, nuestro Elohim, morando en tu corazón, morando en tu vida, morando en tu ser, entonces la fe que tú tienes es vana, porque has puesto tu fe, has puesto tu mirada, has puesto tu confianza en la palabra de un predicador, sea cual sea como se llame, y no importa la fama que esta persona tenga, tú pusiste tu mirada, tu fe y tu confianza en la palabra de un hombre, la quitaste de la presencia del Señor, y entonces la fe que tú tienes es una fe vana. ¿Por qué? Porque primeramente no te has nutrido con el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, en este momento quiero decirte que tú, como persona, como ser humano, necesitas tener conocimiento de la palabra de Dios. Necesitas alimentarte espiritualmente a través de la palabra de Dios, nuestro Elohim, que nosotros la conocemos como la Santa Biblia, que muchos que el pueblo de Israel la conoce como la Torá o el Tanakh. Nosotros necesitamos alimentarnos de esa palabra que Dios dejó para nuestro beneficio espiritual, para nuestro beneficio físico y para nuestro beneficio mental, psicológico. Si tú quieres vivir una vida plena, una vida llena de la gloria de Dios, necesitas tener en tu vida
al Señor Jesucristo en tu vida, la palabra de Dios en tu vida, el Espíritu Santo, que esto sea llenando tu vida y que tú puedas ser nutrido, no solamente en la palabra de Dios, sino en la fe en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Seguimos viendo, si esto enseñas, le dice Pablo a Timoteo y te lo dice a ti, si eres un seguidor de Jesucristo, un seguidor de Adonai Yahshua Mashiach, si le estás siguiendo, si le entregaste tu vida, si esto enseñas, serás un buen ministro, un ministro aprobado por Dios y nutrido en la palabra y en la fe, pero no solamente en la palabra de la fe, sino en la buena doctrina que has seguido. Si nosotros podemos ver esto, es cuál es la doctrina que ha seguido Timoteo y cuál es la doctrina que tú estás siguiendo o cuál es la doctrina que yo estoy siguiendo. Hay muchísimas doctrinas. El Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, le reconvino a los fariseos de la época diciéndoles: ay de vosotros, escribas, hipócritas y fariseos, que enseñáis como mandamientos doctrina de hombres. Hay doctrina de hombres, hay doctrina de demonios y hay la doctrina que viene de la presencia de Dios. ¿Cuál es la doctrina de hombre? La doctrina de hombre es aquella doctrina que te enseña a ti a poner la confianza en el ser humano. La doctrina de hombre es la doctrina que te enseña a poner tu confianza en las cosas de este mundo. La doctrina de hombres te está alejando tu mirada de la presencia de Dios, de las cosas espirituales, para que las pongas en las cosas terrenales. Esto es doctrina de hombres. Aparentemente viene de parte de Dios, aparentemente hablan de parte de Dios, pero están quitando tu mirada de la presencia de Dios, nuestro Elohim, para que tú las pongas en las cosas de este mundo, o sea, en las añadiduras. Eso es doctrina de hombre. La doctrina de hombre enseña las añadiduras, te hace poner tu mirada en las añadiduras, quitando la mirada del verdadero Rey de Reyes y Señor. Y tú ves en las cosas venideras, cosas espirituales. Amén. También tenemos la doctrina de demonios. La doctrina de demonios son doctrinas que aparentemente vienen de parte de Dios. Aparentemente son manifestaciones espirituales que vienen de parte de Dios. Tenemos en este momento una gran cantidad de doctrinas de demonios que han introducido en la iglesia cristiana de este tiempo. En la iglesia cristiana actual se han introducido doctrinas de demonios y se está introduciendo aquella doctrina del mago, de Simón el mago, que hacía creerle a la gente que lo que él hacía era el poder de Dios. Encontramos doctrinas de demonios como lo que se enseña como el espíritu de Toronto, esa doctrina que salió infortunadamente de aquí, de este lugar donde yo estoy, de esta ciudad llamada Toronto, que era la doctrina de Toronto, el espíritu de risa. Entonces viene el espíritu de risa y eso aparentemente es porque Dios a través de su Espíritu Santo viene y te bautiza y te da a ti un espíritu de risa. Eso se llama un espíritu de burla, un espíritu que se burla de las cosas de Dios. Y aparentemente para muchos es un espíritu de gozo, pero es un espíritu de burla, un espíritu que te aleja totalmente de la presencia del Señor. Tenemos otro espíritu que es otra doctrina, que es la doctrina, una doctrina de demonios que se llama el espíritu de borrachera.
que creen que el Señor embriaga, emborracha a los creyentes a través de su Espíritu Santo, de tal manera que llega a caer a esta gente a caer en un estado donde aparecen ebrios, que parecen que estuvieran borrachos, que no se pueden sostener en pie por causa de este espíritu de borrachera. Muchos espíritus hoy por hoy se han introducido en la iglesia y que nosotros creemos que esto es una doctrina que viene de parte de Dios porque son cosas sobrenaturales. Pero recuerda bien que Satanás también hace cosas sobrenaturales. Y la misma palabra del Señor dice que estos son ministros de Satanás que se visten como ministros de justicia. Porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz y cuanto más sus ministros como ministros de justicia. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos está diciendo a través de Pablo que si enseñamos la palabra de Dios, nuestro Elohim, tal como está aquí, seremos ministros, seremos buenos ministros, aprobados por Dios, nutridos en la palabra, nutridos en la fe y nutridos en la sana doctrina que hemos seguido. La doctrina de Timoteo no era una doctrina nueva, no era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no era una doctrina nueva. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que habían seguido los apóstoles, los discípulos, era la doctrina del Tanakh, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Recuerda que Pablo dice, luego lo veremos más adelante, también aquí en una de sus cartas a Timoteo, dice que toda la palabra es inspirada toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál escritura? No era el Nuevo Testamento, no era el Brit Hadashah que nosotros leemos de Mateo hasta el Apocalipsis, porque en ese entonces ese Nuevo Testamento o Brit Hadashah que nosotros conocemos no existía. Se estaba escribiendo, no lo tenían como doctrina, no lo tenían como libros sagrados, cartas sagradas, eran simplemente instrucciones acerca de el Tanakh o de la Torah. Por lo tanto, toda la doctrina que seguían los apóstoles y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, en el tiempo de la iglesia primitiva, era la palabra escrita desde Génesis o Bereshit hasta el libro del profeta Malaquías. ¿Cuál es la doctrina, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha? ¿Cuál es la doctrina a la cual tú estás siguiendo? Voy a quedarme solamente en este versículo 6 de 1 Timoteo 4. ¿Cuál es la doctrina que tú has seguido? ¿Cuál es la palabra que tú has recibido? ¿Estamos nosotros enseñando o siendo enseñados con la palabra de Dios, nuestro Elohim? ¿Estamos recibiendo el mensaje de la palabra de Dios tal como Él lo dice, o estamos escuchando una palabra de un texto bíblico sacado del contexto para formar un pretexto? ¿Qué es lo que estamos nosotros recibiendo? ¿Estamos nosotros siendo edificados en el mensaje de la palabra de Dios? Lo que nos están enseñando a nosotros, aquellas personas que se congregan, no importa la religión a la cual pertenezcas, el lugar donde te congregas, se te enseña la palabra de Dios, se te habla la palabra de Dios. ¿Estás tú siendo nutrido o nutrida con la palabra de Dios? ¿Cómo está tu vida delante de la presencia de Dios? ¿Estás creciendo saludablemente en el sentido espiritual? ¿Está tu vida física, espiritual y psicológicamente nutrida por la palabra de Dios y estás viviendo una vida saludable? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está? ¿En quién has puesto tu fe y tu esperanza? ¿En quién has puesto tú tu confianza?
en el hombre o en Dios nuestro Elohim a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach? ¿En quién? ¿Cómo está tu vida? ¿Está tu vida caminando rectamente delante de la presencia del Señor? ¿O estamos nosotros caminando como a nosotros nos parece que debemos caminar? ¿Conocemos la voluntad de Dios el Padre? Si tú aún no estás caminando delante de la presencia del Señor de una manera correcta, de una manera sana, de una manera conforme a la voluntad de Dios, este es el momento en que tú tienes que reconciliarte con Dios y buscar la presencia de Dios en oración, entregarle tu vida. Si tú eres una persona que te estás congregando en un lugar donde el mensaje que se está enseñando no va conforme a la palabra, es necesario que empieces a buscar de la presencia del Señor. Si tú eres una persona que no estás siendo nutrida a través del mensaje de la palabra, ni has puesto tu fe y tu esperanza en Jesucristo, quiero decirte en este momento que este es el día aceptable, que esta es la hora de salvación. Es el momento en que tú puedes entregarle tu vida al Señor y pedirle al Señor que entre en tu corazón y que cambie tu vida. Quizás mañana no venga. Nosotros no tenemos nuestra vida comprada. Tú no tienes tu vida comprada y yo la tengo. Esta puede ser nuestra última noche sobre la faz de la tierra. Y la pregunta sería, si hoy el Señor viniera a pedir tu vida, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? ¿Estás en paz con el Señor? ¿Te estás nutriendo de la buena palabra que viene de parte de Dios? Si no es así, permíteme decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, que este es el momento en que tú puedes entrar en comunión con Dios. Solamente tienes que hacer una breve oración de fe. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entrégale tu vida al Señor. Pide al Señor que entre en tu corazón, que cambie tu vida manera de ser. ¿Quieres hacerlo? Yo te voy a invitar en esta noche a que hagas una oración de fe. Simplemente repite conmigo esta sencilla oración. Hazlo con fe, creyendo, y pide al Señor que entre en tu corazón. Dile en este momento, en este mismo instante, dile estas palabras. Dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, limpia mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda saber a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Amado hermano, amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, si tú has hecho esta oración de fe creyendo, ten la certeza que el Señor en este momento está en tu corazón y está en tu vida. Está allí para escucharte. Está allí para acompañarte, para guiarte, para dirigirte. Ahora lo único que me queda decirte, recomendarte son 3 cosas. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Y ten la certeza que Dios está aquí escuchando tu oración, para responder tu oración y para bendecirte. Número 2, empieza a escudriñar la palabra de Dios, a leer la Biblia. Empieza en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, y Señor en oración, que Él te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios nuestro Elohim,
agradable y perfecta para tu vida. Número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del mundo. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde congregarte cerca en la ciudad donde tú vives, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso será todo por hoy. Te doy gracias por habernos acompañado, por haber sido parte de este tiempo de una palabra eficaz. Y es mi oración en este momento que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor haga resplandecer su rostro, ponga sobre ti su mano y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta mañana, si el Señor lo permite, una vez más en este tu programa, una palabra viva y eficaz. Gracias por acompañarnos. El Señor te bendiga. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai, Yahshua Mashiach, Señor nuestro. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos.